Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a esta lección de griego koiné. Estamos analizando el libro de Guillermo Davis, Gramática Elemental del Griego del Nuevo Testamento. Hoy la clase 22, el presente de subjuntivo activo. Antes de iniciar con la clase de hoy, la clase 22, quiero invitarlo como de costumbre para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que explore el diccionario digital excavadigital.com y ayúdenos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Queremos que muchos líderes cristianos aprendan griego y queremos llegarles con un curso gratuito con una nueva metodología donde hemos adaptado hasta donde sea posible la pedagogía a este interesante libro de Guillermo Davis para presentarlo de una manera que sea fácil de aprender. Y por último, quiero invitarlo para que explore las páginas de su servidor. Tengo varias páginas gratuitas en internet donde he sistematizado los videos que venimos grabando. En los últimos cursos, esta serie de cursos de griego de Guillermo Davis es el último. Y entonces ahí usted puede de manera sencilla pues guiarse con los videos. Escriba Esgin Calderón Valverde en Google y ahí encontrará las páginas que le mencioné. Bueno, Guillermo Davis comienza con el vocabulario. En esta clase del presente subjuntivo activo comienza con amartano, peco, estoy pecando, gero, me regocijo. Al otro lado tenemos anabeno, subo, estoy subiendo. Mi es un adverbio de negación, no. Tenemos al otro lado, debajo de gero, nin, adverbio ahora. Ana es una preposición, sentido original en, sobre, pon, con acusativo usualmente en sentido distributivo, ana, dio, de dos en dos, que ana, penticonta, ciento a ciento y 50 a 50. Catá, una preposición con genitivo, abajo, sobre, contra, con ablativo debajo de, con acusativo abajo por, según, catimeran cada día. Al otro lado, debajo de mí, está pos, un adverbio de interrogación como, ina, que es una conjunción generalmente con el subjuntivo para qué, o por qué. Meta, una preposición sentido original entre, en medio, con genitivo juntamente con acusativo después de, meta tafta después de estas cosas. Bueno, lo primero que nos dice en el número 160, Guillermo Davis, es que en las lecciones anteriores se ha dicho que el verbo griego tiene tiempos, voces y modos, como los verbos de otras lenguas. Quiero que vea usted aquí las tres voces. Las voces, hay tres voces. La voz activa, una palabra puede estar en voz activa, puede estar en voz media, puede estar en voz pasiva. Una palabra, por ejemplo, en voz activa, digamos, en el presente. Veamos el presente. Los tres paradigmas tienen presente en el verbo. Por ejemplo, la conjugación del verbo conducir. Yo conduzco. Si esa palabra la pasamos a media, yo me conduzco. Es una acción donde el sujeto realiza diferentes tipos de acciones. Yo conduzco, el presente de primera persona singular. En el medio, yo me conduzco. Y en la voz pasiva, el sujeto asume una actitud pasiva. Yo soy conducido.
¿verdad? Como decir el verbo bañar. Yo baño mi perro, ¿verdad? En la voz media, yo me baño yo mismo, es la voz, ya ese verbo está en voz media. Y en la voz pasiva, yo soy bañado por otra persona. ¿Entiendes? Entonces, el sujeto, depende de cómo esté. Bien, esto es lo más importante de este cuadro, presentar que hay 3 voces. Cada voz tiene los 6 tiempos, estos tiempos. El tiempo presente, futuro, el imperfecto, el aoristo, el perfecto y el pluscuamperfecto. Depende del tiempo, así es la palabra. Por ejemplo, hay 5 modos: indicativo, infinitivo, imperativo, subjuntivo y optativo, que no necesariamente tienen conjugaciones en todos los tiempos. Por ejemplo, el subjuntivo solo tiene en el presente y el subjuntivo solo tiene en el aoristo. Y algunas veces, raras veces, aparece en el perfecto. Pero aparece, vean, por eso está aquí, porque a veces hay en el perfecto. Entonces, pero generalmente el subjuntivo en el presente y en el aoristo. Así en todas las voces, en la voz media y en la voz pasiva. Si hay voz activa, ese sujeto puede estar en voz media o en voz pasiva. Bien, eso sería tal vez lo primero que hay que entender. Entonces, por ejemplo, en el modo indicativo, que es el modo real, una palabra puede estar, por ejemplo, el verbo amar. En el presente es yo amo. En el futuro, en la primera sería yo amaré. En el imperfecto, yo amaba. En el aoristo, yo amé. En el perfecto, yo he amado. Y en el pluscuamperfecto, yo había amado. Entonces, y ahí se sigue, ¿verdad? Yo había amado, tú habías amado, él había amado. Luego en el plural, nosotros habíamos amado, vosotros habíais amado y ellos habían amado. Igualmente se pasa a voz media o a voz pasiva. Pasamos el switch a la voz que usted quiera tenerlo. Igualmente en el infinitivo, pues es amar. Nada más un verbo ir en español. Amar, reír, cantar, llorar, jugar, etc. Y el imperativo es una orden, ¿verdad? Una orden. Canta, corre, grita, es una orden. Grita tú, que él grite. Y vosotros gritad, que ellos griten, etc. Y el subjuntivo es dubitativo, ¿verdad? Que yo cante, que tú cantes, que él cante, etc. Y el optativo es ojalá cantes, es mucho más dubitativo que el subjuntivo. Bien, esos son, dependiendo de donde estén, así es el tiempo y así es el modo. Y en todos los casos es igual, la voz media también, la voz pasiva también. Entonces una palabra puede estar, un verbo puede estar en cualquiera de las 3 voces. Eso es lo primero que nos dice. Entonces ya vimos que el verbo tiene tiempos, ¿verdad? Presente, futuro, imperfecto, aoristo, perfecto y pluscuamperfecto. Tiene voces, 3 voces: voz activa, voz media y voz pasiva. Y tiene modos: el modo indicativo, modo infinitivo, imperativo. El modo indicativo es el modo real. Un subjuntivo es un modo dubitativo, un modo que no es real. El modo imperativo es el modo de dar órdenes. El infinitivo es el arerir, que en el caso del español es muy importante, porque las palabras en el diccionario, los verbos, solo aparecen en infinitivo. No aparece el verbo yo cantaré. No, cantar. ¿Ve? Es en modo infinitivo que aparece en el griego, en el diccionario, no aparece en el infinitivo. El infinitivo es en español. En griego aparecen en la primera persona singular. En la voz activa. Presente, indicativo, activo, primera singular. Esa es la palabra que aparece en el diccionario griego. En el diccionario español aparece el infinitivo, ¿verdad?
El presente infinitivo es el que aparece en cantar, reír, llorar, jugar, etc. No aparecen las conjugaciones totales. En el diccionario que nosotros elaboramos para traducir el Nuevo Testamento, nosotros sacamos todas las palabras del Nuevo Testamento, todas. Y estamos buscando también los paradigmas para que las personas puedan hacer traducciones lo mejor que puedan. Bien, número 161 dice Davis, se ha visto en el número 14, que se trata en el tiempo gramatical, y aquí viene a explicar el tiempo, es especie o estado de la acción del verbo, ¿verdad? Si está en qué estado está la acción verbal, está en estado presente, está en futuro, está en etcétera. La voz en 51-52, ahí está la voz, se trata de la acción del verbo, pero en cuanto al sujeto de la acción, que el sujeto puede estar en forma agente, dice ahí, o en forma paciente, es decir, en forma activa, ¿verdad? En forma media o en forma pasiva. Depende de la acción del verbo en cuanto al sujeto de la acción. En el modo que vimos ahí, el modo real, modo indicativo, modo infinitivo, modo imperativo, subjuntivo y optativo, es la manera de afirmación, no como en la voz y el tiempo de la acción del verbo. Aquí es la manera de la afirmación, que es una manera real o es una manera dubitativa, digamos que no es muy segura, o que es demasiado dubitativa como el optativo. Bien, número 162 nos dice, hemos visto que el indicativo es el modo de la aserción definida. Aserción, ¿verdad? El decir sí, para afirmar de una manera positiva, definida y absoluta. Este modo no expresa si los hechos son verdaderos o falsos, sino que se reduce a la sola afirmación. Este modo enuncia una cosa como real. Estamos hablando del indicativo, es decir, este tiempo, este modo, este. Bueno, vamos a ver, tengo mucha cosa en las pantallas, entonces, este modo, el indicativo, ¿está bien? Es el modo real, lo que yo les expliqué, así que no hay nada nuevo. Ahora, el 163 nos va a hablar del modo subjuntivo, porque este programa es del modo subjuntivo, es decir, de este modo. El modo indicativo no lo vamos a ver, sino el modo subjuntivo, ¿verdad? Ese es. Dice que es un modo de declaración dubitativa, es decir, de duda, de quien habla con vacilación y contingencia, cambios constantes. Por lo general se encuentra el subjuntivo en el presente y el aoristo nunca en el futuro. Presente y aoristo, usted lo ve aquí, ¿verdad? Oye, ¿qué se me hizo? Es para atrás, está en el presente, aquí está, en el presente y en el aoristo. Nunca, dice, nunca en el futuro. Nunca en el futuro, ¿verdad? El perfecto subjuntivo es raro. El perfecto subjuntivo, es decir, que a veces hay perfecto, a veces hay aquí. Es raro. Raras veces, pocas veces. Bien. Entonces tenemos, dice que pasamos al número 164 y vamos a ver la conjugación del presente del subjuntivo activo de luo, desato, luo, desato. Entonces el luo, vamos a ver, presente, tiempo presente en la voz activa, ¿verdad? Luo, está el presente, el tiempo presente, está este es el tiempo presente, pero del modo indicativo. ¿Está bien? ¿Sí? Ese es. De ahí tomamos luo, ¿verdad? Aquí, luo o lío, ¿verdad? Que es yo desato. Pero dice que lo vamos a ver en presente, está bien, estamos en presente, pero de subjuntivo. Subjuntivo. Entonces nos vamos al subjuntivo y el subjuntivo es este. Que está muy pequeño, bueno, lo pasamos para acá, en grande. Es este mismo. Este es este. Vea el parecido de luo con luo, con el presente indicativo, con el presente subjuntivo. Es el mismo, ¿verdad? Entonces la primera es igual.
Entonces, ¿cómo yo lo determino en un texto sagrado? Por el contexto. Por el contexto. Entonces está luo, y cómo se conjuga que yo desate, que tú desates, que él desate. Nos vamos al plural. Que nosotros desatemos, que vosotros desatéis, que ellos desaten. Ve, ahí está la traducción para que usted pueda verla, para que la copie, la ponga en grande así en su cuarto y para que lo vea. Estamos en el presente, no nos metamos en el subjuntivo del aoristo porque las conjugaciones obviamente cambian. Entonces, que yo desate, que tú desates, que él desate, que nosotros desatemos, que vosotros desatéis, que ellos desaten. Y tenemos la conjugación del subjuntivo del luo. Bien, entonces esta es, aquí la volvemos a traer de nuevo. Y nótese, nos dice Davis, 1. El subjuntivo lleva las desinencias activas primarias. Ahí usted puede consultar el número 17 al 19 del libro de Davis para que vea las desinencias activas primarias y pueda hacer las comparaciones. La vocal temática larga, omega, ita, omega, ¿verdad? Esta omega, ¿la ve? La vocal temática larga y ita. ¿Ve? Entonces está la omega y la ita. Dice, es el signo del modo subjuntivo. Es decir, que ahí viene la omega y viene la ita. ¿Está bien? Es el signo del modo subjuntivo. En la segunda y tercera persona, recuerde que esto es primera persona, segunda persona, tercera persona. Eso es el singular. Este es el plural, primera, segunda y tercera en plural. ¿Está bien? Entonces, en la segunda y tercera persona singular, es decir, la segunda y la tercera, dice, tiene iota suscrita. Ven aquí este signito abajo, rojo. Debajo de la ita hay una iota suscrita. Tiene iota suscrita, es decir, sería como este. Bien, eso es una observación que hace Guillermo Davis. Ahora viene el 166, el presente del subjuntivo de y mi, soy o estoy. Y aquí lo tenemos, Aquí está en el verbo, en el paradigma verbal. Y aquí lo tenemos ya en grande, el subjuntivo de y mi, de ser o estar. Entonces viene o, is, y, omen, ite, osin. O, y vea lo mismo, ¿verdad? La o, es decir, la vocal temática con iota suscrita, sea, que yo sea, is, que tú seas, y que él sea, omen, que nosotros seamos, ite, que vosotros seáis, o sin que ellos sean. Note que no es igual a la primera persona y mi, como en el caso anterior de luo, es y mi en la primera persona singular y o en la primera persona singular de el verbo y mi, ser o estar. Bueno, venía ahí algo dice, notes el uso del acento circunflejo. Bueno, aquí arriba el circunflejo. En todos está el acento circunflejo. ¿Lo ven? En todos está el acento circunflejo. Bien, 167. Se usa el subjuntivo en oraciones finales después de ina. Este empleo del subjuntivo se observa en las oraciones siguientes. Viene un ejemplo, yo lo hice con un análisis gramatical para que no lo vea tan someramente. El libro es un compendio muy exacto. Y entonces aquí viene, por ejemplo, en el libro viene Ergete ina blepi afton. Viene para que le vea o para verle. Bueno, yo le hago lo siguiente. Ergete es un verbo defectivo, ¿verdad?
que está en presente, indicativo medio, tercera singular. Pero como es defectivo, yo no lo hago, no lo conjugo en voz media, sino en voz activa. Yo vengo, tú vienes, él viene. Él viene. Viene, así se traduce, érgete, viene. Recuerde que el verbo érgete en algunos casos se usa como va. Entonces viene o va. Digamos, es el verbo venir o ir. A veces, en algunos casos, aunque se va a traducir viene, pero da el sentido de ir también. Viene, ina, es la conjunción para que, así se va a traducir, viene para que blepi, y blepi es un verbo que está en presente, subjuntivo activo, tercera singular. Es decir, que él venga, que tú vengas, perdón, es el verbo ver, ¿verdad? Blepi, vea. Que yo vea, que tú veas, que él vea, que él vea. Entonces, vea, viene para que vea, y aftón es un pronombre personal, masculino singular acusativo. ¿Por qué? Porque el antecedente viene para que él, para que vea, supuestamente un hombre o algo. Entonces lo ponemos en masculino singular acusativo, a él. ¿Por qué a él? Porque es un acusativo. Aftón es acusativo, ¿verdad? Está acusativo. Viene para que vea a él. Vea este otro ejemplo con otro subjuntivo. Tafta, que es un pronombre demostrativo, neutro, plural, nominativo. Estas que generalmente el griego omite algunas palabras. Estas palabras, ¿verdad? Creemos que ahí el sustantivo que falta, el sustantivo. Estas que, ¿cuál es el antecedente? Las palabras. Estas palabras, legomen, es un verbo presente indicativo, primera plural. Estas palabras decimos, legomen decimos, ina es una conjunción, para qué, ¿verdad? Decimos para qué, mi es una partícula negativa o un adverbio negativo, no, ¿verdad? Para que no, amartanosin es un verbo en presente subjuntivo. Vea, como viene en el subjuntivo, entonces se usa esta partícula negativa mi, ¿verdad? Si es en indicativo se usa u. Dice tercera plural, entonces pecar, pequen, que yo peque, que tú peques, que él peque, que nosotros peque, que vosotros pequen, que ellos pequen, tercera plural, que ellos pequen. Entonces se traduce, estas palabras decimos para que no pequen. Bien, espero que haya entendido. El 168, la negación que se usa con el subjuntivo es mi, es decir, con todos los modos, excepto el indicativo, y creo que el plural en el modo indicativo, pues el plural es algo que no, el plural, el futuro, en el futuro en el indicativo no ha ocurrido. Cuando algo ha ocurrido ya, ocurrió o está ocurriendo, se usa el u, el modo real, digamos. Cuando es futuro o cuando es modo imperativo, infinitivo, cuando es subjuntivo optativo, se usa mi. Es un mi dubitativo, entonces, un mi que no ha existido, que no ha pasado todavía, que no es real. 169, en ninguna forma del subjuntivo hay un elemento absoluto de tiempo. Es decir, no hay seguridad del tiempo en el subjuntivo. Que yo cante, cuando, ayer, hoy, mañana, no hay seguridad. Sin referencia a el presente expresa acción lineal o durativa, ¿verdad? Vamos a los ejercicios, que es donde aprendemos montones. Y el primer ejercicio que tengo es ego de erjome ina ton cosmon sotso. Y lo ponemos acá. Ego de erjome ina ton cosmon sotso. Y vemos la primera palabra, ego de. Y aquí está esta palabra, primero, que es una conjunción coordinada, de adversativa, pero más que eso, es pospositiva. Al ser pospositiva, quiere decir que va al inicio, más, ¿verdad?
Y luego viene ego. Ego. Ego, si lo buscamos en el diccionario, aquí ya las busqué para no atrasarnos mucho, vemos que viene de ego. Es un pronombre personal que está en singular nominativo. Se traduce yo, ¿verdad? Ahora, aquí lo tenemos el paradigma, ego, con el masculino, femenino y neutro, que se parece mucho. Es igual. Ego, ¿dónde encuentro yo la palabra ego? Esta palabra, ego, la encuentro aquí en el masculino nominativo, en el femenino nominativo, todas en singular, en el neutro nominativo también. ¿Qué es? Más yo, si el que está hablando es un hombre, entonces es masculino. Es esta. Masculino, singular, nominativo. Lo que sí sabemos es que es singular nominativo en todas. Por eso en los diccionarios que nosotros hacemos, en las traducciones del Nuevo Testamento, escribimos masculino, escribimos singular nominativo. Y muchas veces omitimos el masculino, femenino o neutro. Bien, más yo, se traduce yo, ego es yo, y ahí va cambiando conforme se dé el caso. Genitivo de yo, dativo para yo, acusativo a yo. Lógicamente ya se cambia. Más yo, pasamos la diapositiva, dice érjome, este verbo érjome, más yo, érjome lo buscamos en el diccionario. Érjome viene de érjome, que es un verbo defectivo, es decir, que no tiene en algunos tiempos de la voz activa, entonces se traduce, aunque sea de la voz media, ¿verdad? O aunque sea la voz pasiva, se puede traducir como de la voz activa. Entonces, yo, bueno, es del verbo venir, pero a veces da la idea de ir también. Entonces hay que tener mucho cuidado con este verbo. Y aquí concretamente se va a traducir vengo. ¿Por qué? Por esto. Vamos a ver. Aquí está la voz media del verbo érjome, ¿verdad? Aquí dice voz media. Ahí dice voz media, primera singular. Dice que está en el presente, tiempo presente. Entonces este es el tiempo presente. Tiempo presente, modo indicativo, voz media, aquí está, el efectivo, y primera persona singular, es esta. Entonces lo conjugo, yo vengo, ¿verdad? Érjome, y es yo vengo, aquí está. Más yo vengo, ese yo era del anterior ego, que este es el ego, érjome es con la persona, el pronombre personal, yo vengo, ego, érjome, más yo vengo, estamos claritos. No lo hacemos, la conjugación no la paso a voz media porque es un verbo defectivo, ¿verdad? Es decir, que en la voz activa no tiene conjugaciones. Entonces se traduce como si fuera la voz activa, aunque esté la voz media. En la voz media yo me vengo para acá. No, se pasa a yo vengo porque es un verbo defectivo. Ina es una conjunción subordinada para qué. Más yo vengo para qué. Ton cosmon. Buscamos cosmon en el diccionario. Ton sabemos que es el artículo y este es el sustantivo. Y me dice que viene de cosmos y que es un sustantivo masculino, por eso el color celeste, la estructura celeste, singular acusativo. Se viene de cosmos o universo y se traduce cosmos, ¿verdad?
vienen otros sinónimos, mundo, universo. Ahora, aquí lo tenemos más grande, cosmos, ¿lo ven? Cosmos. Entonces viene cosmos y busco la palabra ton cosmon. Ton cosmon, la busco. Ton, lo encuentro aquí y cosmon aquí. Es el artículo con su sustantivo, que los dos son masculino, singular, acusativo. Masculino, singular, acusativo. Y dice el cosmos. Aquí se le puede agregar la preposición a el cosmos, pero suena muy feo. Más yo vengo para que al cosmos, yo puse el cosmos, pero usted puede poner a el cosmos, para que al cosmos, y ya viene la palabra que viene. Y viene el verbo sozo. Lo busco en el diccionario, no está en el Nuevo Testamento, no se usó esta palabra en el presente indicativo activo primera singular o en el presente subjuntivo activo primera singular. David la pone como sencillamente para ilustrarnos. Sozo, entonces, ¿dónde voy a encontrar la palabra sozo? Yo la encuentro aquí, en el modo indicativo, o la encuentro aquí, en el modo subjuntivo. ¿Cómo se traduce en el indicativo? Yo salvo. Entonces, yo salvo. Veamos a ver. Yo vengo para que al cosmos salvo. Para que el cosmos salvo. Para que el cosmos salvo. Bueno, como que no suena, ¿verdad? Veámoslo ahora en modo subjuntivo. Sozo, que yo salve, es decir, salve. Mas yo vengo para que al cosmos salve. Es así. Entonces es esta. Bien, y este sozo, en forma general, para que usted entienda el paradigma en la voz activa, ¿verdad? Que está aquí. Estamos hablando de que está en modo indicativo, que no es, ¿verdad? Y está en modo subjuntivo. Aquí está. Estamos viendo este subjuntivo. ¿Está bien? Pasamos al número 2. Kirisomen, ina y anthropi, ejusi, soin, eonium. Kirisomen lo buscamos en el diccionario y dice que viene de kiriso, que es un verbo presente, indicativo, activo, primera plural. Viene de kerigmatizar y se traduce kerigmatizamos. Kerigmatizar es proclamar, es lo mismo. Es el anuncio del kerigma. Kiriso, aquí está el verbo kerigmatizar o proclamar. Es la proclamación a las personas no convertidas. La predicación a las personas no convertidas. En la voz activa nos dice aquí, ¿verdad? Voz activa. Entonces tenemos que la forma kirisumen está en el presente, indicativo, presente, indicativo, modo indicativo, voz activa. Aquí está kirisumen. ¿Dónde está? En el primera persona plural. Y la persona plural primera es esta. Nosotros kerigmatizamos. Entonces se traduce kerigmatizamos. Pasamos ina. Ina, habíamos dicho que es una conjunción subordinada. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? Y luego viene y anthropi. Y anthropi. Y anthropi es el artículo con su respectivo sustantivo. Entonces buscamos anthropi en el diccionario, me dice que viene de anthropos, que es un sustantivo masculino, por eso la estructura celeste, plural nominativo. Viene de hombre y aquí se traduce hombres, ¿verdad? Porque dice que es plural. Aquí lo tenemos en grande
yo busco ianthropy y lo encuentro aquí, ianthropy, ¿lo ve? El artículo con es masculino, plural, nominativo. Los hombres es un sujeto de oración. Los hombres, pasamos la diapositiva. Ejosi no está en el diccionario, ¿verdad? Pero si vemos aquí la estructura grande viene del verbo ejo. Ejosi viene del verbo ejo. Nos vamos a todo el paradigma de la voz activa y ejosi lo encontramos aquí. Todo este subjuntivo lo tenemos aquí. Entonces, ¿dónde tenemos ejosi? Aquí. Es decir, en el subjuntivo. El verbo tener en el subjuntivo activo, voz activa. ¿Lo ves? Entonces, que yo tenga, que tú tengas, que él tenga, que nosotros tengamos, que vosotros tengan, que ellos tengan. Tengan. Esa es la traducción de ejosi. Tengan. Soin lo buscamos en el diccionario, soin, y dice que viene de soí. Es un sustantivo femenino, por eso la estructura celeste con los artículos femeninos, ¿verdad? Porque es femenino. Me pasó de diapositiva. Singular acusativo viene de vida y se traduce como vida. Aquí lo tenemos ya en grande, soin. Entonces busco soin y soin lo voy a encontrar aquí, en el singular. Es acusativo. Está en el singular acusativo, es femenino, femenino, singular acusativo. Se le agrega la preposición a la vida, pero aquí no tiene, entonces a vida, y a vida suena muy feo, entonces lo dejamos solo. Para que los hombres tengan a vida, es decir, tengan vida. Y pasamos la diapositiva. Eonium. Eonium lo buscamos en el diccionario. Viene de eonios. Es un adjetivo. Pero vea qué adjetivo más interesante. Está en masculino singular acusativo. Está en femenino singular acusativo. Está en neutro singular nominativo. Está en neutro singular acusativo. Vea qué montón de... Cualquiera de estos, dependiendo de quién, del sustantivo. ¿Cuál sustantivo? Es el que eonium es el adjetivo del sustantivo soin. Y como soin es femenino, eonium es femenino. Es este. Porque va a determinar o a caracterizar un sustantivo. En este caso, el sustantivo soin, que es vida. Entonces, vida, eonium. Aquí tenemos el eonios, ¿verdad? Dijimos que en el caso del acusativo está en el masculino, ¿ve? Es masculino singular acusativo. Está en el femenino, eonio, aquí está. También es femenino. Femenino singular acusativo. Pero está en el neutro, está en el nominativo y en el acusativo. Es decir, que hay que ver cómo está el sustantivo. Y soin es femenino, por lo tanto es femenino. Vida eterna. Ahí tenemos el segundo. Vamos al tercero. Pos ye dinate sotsin. Pos ye dinate sotsin. Primero aparece pos. Y pos es una conjunción coordinada interrogativa. Interrogativa. ¿Cómo? ¿Cuán? Entonces aquí comenzamos con interrogación. ¿Cómo? Este y que aparece aquí es una partícula enclítica, es decir, no tiene acento, que sirve para destacar una palabra. ¿Cómo? Es decir, para darle como importancia a la palabra. ¿Cómo? Dínate. Dínate lo buscamos en el diccionario. Viene de díname, que es un verbo defectivo. Muy importante eso.
el diccionario te va a decir si es un verbo defectivo o no. Presente, indicativo medio, ¿verdad? Traemos la voz media. ¿De quién? De díname, que es poder. ¿Está bien? Y dice que está en el presente, la forma dínate está en el presente. Indicativo, modo indicativo, aquí lo dice, voz media ya, y está en la tercera persona singular. 3S, tercera singular. 1, 2, 3, está aquí. Es este. ¿Lo ven? Entonces, significa, en la voz activa, porque es un verbo defectivo, entonces tiene que hacerse en la voz activa. Yo puedo, tú puedes, él puede. No se puede, por ejemplo, en voz media sería se puede, yo me puedo, tú te puedes, él se puede, ¿no? Pero como es defectivo se hace en voz activa. Yo puedo, tú puedes, él puede. Entonces se traduce puede. ¿Cómo puede? Pasamos la diapositiva y viene sotzin. Lo busco en el diccionario. Dice que viene del verbo sotso. Es un verbo presente infinitivo activo. Viene del verbo salvar y es salvar porque es infinitivo. Cuando son infinitivos terminan en ar, ir, salvar, cantar, llorar, reír, etc. Salvar, sotzin. Aquí tenemos sotso en la voz activa, ¿verdad? Como dice aquí, voz activa, sotso. Salvar, ¿verdad? El verbo salvar, y dice que está en el presente, ¿lo ve? Presente, está en el presente, en el infinitivo, modo infinitivo, este modo infinitivo, y en la voz activa ahí está. Aquí está, en el presente infinitivo el que tenemos es este. Sotzin. ¿Y cómo se traduce? Salvar. ¿Ve? Pasamos la diapositiva y nos vamos a el 4. Meta tafta apergete istin erimon. Y aquí viene meta, en primer lugar. Meta es una preposición con acusativo, al lado, a. Al lado, ¿eh? Luego aparece tafta. Tafta lo busco en el diccionario, tafta, y dice que viene de utos. Entonces tengo que traerme el paradigma de utos. Aquí está todo el paradigma de utos. Es un pronombre demostrativo, como lo dice aquí, pronombre demostrativo. Significa este, esta, ¿verdad? Y en este caso, como es plural, está neutro plural nominativo, neutro plural acusativo, significará estos o estas. Entonces tenemos tafta, yo lo voy a encontrar, si usted lo busca aquí, dice que está en el género neutro, es decir, está aquí. Y luego dice que está en el plural nominativo, aquí está. Pero luego me dice que también que está en el plural acusativo. Aquí está. Puede ser sujeto de la oración o puede ser complemento directo. Depende del sustantivo que él esté, el antecedente. Él es el antecedente de un sustantivo X. De un sustantivo que está en neutro plural nominativo, neutro plural acusativo. Estas que creemos que son palabras. Al lado de estas palabras, ¿verdad? Apérgete, ¿verdad? Habría que ver para ver si es si es nominativo o acusativo. Si se va hacia el desierto, ¿quién? Usted. Al lado de estas palabras vendría a ser el complemento directo, es decir, vendría a ser acusativo. Al lado de estas palabras, vamos a ver un momentito aquí. ¿Por qué palabras? ¿Por qué yo escogí la palabra palabras? Estas palabras, bueno,
Primero, el complemento, el pronombre demostrativo, perdón. Bueno, complemento directo está bien. El pronombre demostrativo está en neutro. Quiere decir que está calificando una palabra neutra. Estas, no una palabra masculina ni femenina. Y una palabra neutra es rema. Rema. Rema es palabra, expresión, ¿verdad? Es neutro, ¿ve? Y entonces ahí tenemos a rema. Pasamos la página y viene apérgete, que no está en el Nuevo Testamento, pero viene de apérjome, ¿verdad? Ya eso David lo da, ¿verdad? Apérjome no tiene voz activa, entonces es un verbo defectivo. Y entonces buscamos apérjome, apergetai, y apergetai lo encuentro aquí. O lo encuentro aquí, que es muy fácil, ¿no? En el presente del modo indicativo. Apérgete es, entonces lo conjugamos en voz presente. Es el verbo ir. Yo voy, tú vas, el va. Al lado de estas palabras va y dice istin erimon, todo junto porque esto es una preposición. Is es una preposición con acusativo, hacia, todo esto va junto. Es decir, ya tiene el sustantivo erimon, ya tiene la preposición. Entonces buscamos erimon en el diccionario. Viene de erimos, que es desierto, ¿verdad? Es un sustantivo femenino, por eso está el color rosado. Y aquí lo tenemos ya en grande, erimos. Busco tin erimon y lo encuentro aquí. Recuerde que nosotros le ponemos la preposición a, pero en este caso no lo vamos a poner, porque ya viene la preposición aquí. El autor sagrado la escogió is, hacia. Entonces es hacia el desierto. ¿Ven? Al lado de estas palabras va hacia el desierto. Y ahí tenemos la número 4. Vamos a la número 5. O, seos, legi, imin, inami, menomen, en ti, amartía. Bien, o seos, lo primero que hago es buscarlo en el diccionario. Seos viene de seos, es un sustantivo masculino, por eso está el color celeste, singular nominativo. Aquí lo tenemos ya en grande y yo busco o seos, el artículo con el sustantivo. O seos está aquí en el nominativo singular, es decir, es sujeto de oración. El Dios, que se escribe con artículo en griego, nosotros lo decimos sin artículo. Dios, legi, pasamos la diapositiva, legi, lo busco en el diccionario, dice que viene del verbo lego, el verbo decir, dice, es un verbo presente, indicativo, activo, tercera singular. Aquí lo tenemos, lego, todo, total, ¿verdad? Y legi, lo encontramos aquí en la tercera persona singular, como dice aquí, ¿verdad? Presente, indicativo, activo, tercera singular. Yo digo, tú dices, él dice. Y vamos a ver, el Dios dice, imin, vamos a ver que es imin, aparece imin, lo busco en el diccionario, viene de ego, entonces traigo el paradigma ego, aquí lo tenemos, ¿verdad? Que es el antecedente de una palabra que puede ser masculina, femenina o neutra. En el caso de imin, lo encontramos aquí. Es decir, que es el antecedente de un sustantivo dativo plural. Entonces dice, imin es para nosotros, así se traduce en los tres.
¿Quiénes somos nosotros? Puede ser masculino, puede ser femenino, neutro. Dios dice para nosotros. Generalmente los griegos pensaban en modo masculino. Dice para nosotros los hombres, incluyendo las mujeres, incluyendo a todos. Entonces, Dios dice para nosotros o nos dice, es lo mismo, ¿verdad? O dice para nosotros, literalmente. Pasamos la diapositiva y aparece Ina. El Dios dice para nosotros, ¿para qué? Dios nos dice, ¿para qué? Ina es una conjunción subordinada, ¿para qué? Lo hemos usado mucho, ¿verdad? ¿Para qué? No, mi, es no, es una partícula negativa, está en cualquier modo menos en el indicativo, ¿verdad? O está se usa también para los futuros. Entonces, ¿para qué no? Y luego aparece menomen. Menomen no aparece en el diccionario porque no es una palabra que está en el Nuevo Testamento, pero viene de meno. Es una palabra que va a estar lo vamos a buscar aquí, menomen. Si la buscamos en el paradigma, la voy a encontrar aquí, menomen. Porque recuerdan lo de la distinción de la omega. Menomen, es decir, está aquí. Está en el subjuntivo. Es una palabra presente, subjuntivo, plural, ¿verdad? Menomen. Entonces, recuerda, permanecer, que yo permanezca, que tú permanezcas, que él permanezca. Plural, que nosotros permanezcamos. Entonces, Dios dice para nosotros, para que no permanezcamos, por ahí vamos, no permanezcamos, en ti amartía, que viene junto porque esta es la preposición de ti amartía. En es una preposición con dativo. ¿Cuál dativo? Ti amartía, que va a ser dativo. En, entonces se traduce en. Y ti amartía, buscamos amartía en el diccionario, viene de amartía, que es un sustantivo femenino, por eso el color rosado. Amartía, aquí lo tenemos en grande, y busco ti amartía, que ya aquí me había dicho que estaba en el dativo, ¿verdad? Ti amartía. Y aquí se le agrega la preposición en, con, por, a o para. Pero aquí no le vamos a agregar eso porque el autor sagrado ya se lo agregó aquí en. Ya él puso en. Entonces, en el pecado. Y ahí termina la número 5. Vamos a la número 6. Dice, o Isus, ¿verdad? O Isus. Lo busco en el diccionario. Isus es Jesús, ¿verdad? Viene de Isus. Es un sustantivo masculino. Por eso el color celeste aquí, ¿verdad? Viene Isus, masculino. Y busco o Isus y lo encuentro en el nominativo. Es decir, el sujeto de la oración. El Jesús, que es lo mismo Jesús. Nosotros no usamos el artículo en los nombres. El Jesús, pasamos la diapositiva y dice aftos. Este aftos en el diccionario usted va a encontrar que ahí le escribimos lo que puso Guillermo Davis en el número 145. Es un pronombre personal o puede ser enfático o puede ser de identidad. Masculino singular. Como pronombre enfático significa el mismo, se halla en posesión de predicado. Como pronombre de identidad es atributo y significa mismo e idéntico. Entonces hay que ver, siempre hay que discriminar si es pronombre personal, pronombre enfático, pronombre de identidad. Generalmente significa mismo. El Jesús mismo o el mismo Jesús, ¿verdad? Entonces, y aquí, ¿dónde viene el aftof? Viene aquí, ¿verdad? Pero aquí viene como pronombre personal, ¿verdad? Como masculino, singular, nominativo. ¿Por qué masculino? Porque el antecedente es Jesús, ¿verdad? El antecedente. El mismo Jesús, pero se va a traducir como mismo.
Uk, vea este uk, es una partícula negativa. Se usa con el modo indicativo, ¿verdad? Cuando el verbo está en modo indicativo, como ebaptizen o ebaptizen, ¿verdad? Entonces, excepto que esté en plural. Entonces está el mismo Jesús, no, y sigue ebaptizen. Lo buscamos en el diccionario. Viene de baptizo, que es un verbo imperfecto, indicativo, modo indicativo. Ya me está diciendo que tiene que estar en este cuadrito, ¿verdad? Porque se intersecan aquí. Y dice que en tercera persona singular, es este tercero. Yo bautizaba, tú bautizabas, él bautizaba. ¿Ve? El mismo Jesús no bautizaba. Dice, al es una conjunción coordinada adversativa, sino, y masité, buscamos masité en el diccionario, viene de masitis, es un sustantivo masculino plural nominativo. Aquí traemos masitis, los aprendices, los discípulos. Buscamos y masité. Aquí está. Los aprendices, es sujeto de oración. Sino los aprendices. ¿Está bien? Los aprendices. Aquí está. Y terminamos con la última palabra, aftu. Aftu la busco en el diccionario. Dice que viene de aftos. Aquí traigo el paradigma de aftos. Dice que es un pronombre personal masculino, singular, genitivo o neutro. Puede ser masculino o neutro. ¿Por qué? Porque está aquí en el masculino, pero está también en el neutro. Entonces hay que ver si es masculino o neutro. Los aprendices de él. ¿Quién es él? Es Cristo. Cristo es masculino. Por lo tanto, es masculino. De él. Es masculino, singular, genitivo. Esa es la situación gramatical. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de esta clase interesante, la 22. Los espero en la 23. Que el Señor me los bendiga ricamente.